o de obtención de contratos. Eh, eso es lamentable, pero de todas maneras, no tenemos que olvidarnos. Lenín Moreno es del mismo patrón correísta. El señor Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa. Muchos funcionarios del gobierno del presidente saliente también trabajaron para el gobierno de Rafael Correa, un gobierno que ya ha sido demostrado que tuvo como bandera la corrupción en muchas de sus actuaciones. Entonces, perdóneme, el presidente de la República actual jamás logró dejar de lado esa impronta correísta que tanto daño le hizo al país. Y ahora la gente dice, bueno, con un presidente nuevo tenemos que olvidarnos del señor Correa y de los 10 o 14 años de su marca en el país. No, yo soy de los que cree que no tenemos que dejar de hablar de este tipo de cosas porque la gente tiene memoria corta, se va a olvidar prontamente de este tipo de cosas. Entonces hay que seguir hablando para que la gente tenga presente que esta clase de funcionarios no pueden volver a ocupar cargos públicos. ¿Y por qué razón, don Edgar? Porque hoy estamos viendo esto al momento en que, como usted bien anota, este gobierno se está yendo. Empieza un nuevo gobierno y a mí hay cosas que sí me preocupan de las declaraciones que está haciendo el nuevo presidente de la República, porque el presidente Lasso hace señalamientos tales como: yo en mi gabinete voy a integrar a personas incluso de otras banderas políticas, incluso que son mis adversarios políticos. Él ha reconocido que está dispuesto incluso a sentarse a dialogar con el correísmo. Perdóneme, eso no te hace ni más ni menos democrático. A mí me preocupa que el gabinete del presidente Lasso empiece a hacer lo que pasó con el gabinete del presidente Moreno. Es una especie de máquina recicladora de funcionarios de otros gobiernos que le han hecho tanto daño al país y que hoy pretenden encaramarse en un nuevo gobierno. Yo espero que eso no ocurra, porque caso contrario vamos a seguir viendo casos como el del señor José Augusto Briones y compañía. Entonces ya es hora de que a la función pública llegue gente que valga la pena, y que valga la pena en el sentido de que conozca lo que tiene que hacer en el cargo, pero además que se desempeñe ya con honestidad. Yo pienso que el país ya se merece eso. Hay que dar un golpe de timón en este tema, porque no podemos estar nosotros acostumbrándonos a que Fiscalía cada cierto tiempo haga estos allanamientos. Yo quisiera vivir en un país en donde Fiscalía tenga menos protagonismo en materia de combate a la corrupción, en el sentido de ver allanamientos. Pero no puede ser que nosotros nos estemos acostumbrando y perdiendo la capacidad de asombro respecto a lo que está ocurriendo, de que se haga esto y que el patrón de corrupción sea el mismo. Es decir, cobrar unas coimas para asignarte contratos, cobrar coimas para permitir el pago de planillas, cobrar coimas para desvanecer glosas en la Contraloría. Eso no puede volver a pasar. Bueno, y usted No debería volver a pasar. ha mencionado a Guillermo Lasso. eh, Probablemente esta sea una de las fuentes de su victoria, es decir, que la gente pudo asociar eh, que Moreno provenía de Correa y que por lo tanto esa era la diferencia entre Arauz y Lasso. Arauz también entonces asociado al mismo grupo de Rafael Correa y por lo tanto de Lenín Moreno, que fue uno de los desafíos de la campaña electoral, pues, especialmente de la segunda vuelta. ¿Quién era realmente el socio o el pariente, si es que cabe el término y muy entre comillas, de Lenín Moreno? Bueno, pues ahí está Guillermo Lasso, se ha comprobado pues la cercanía con Rafael Correa. No sé si usted comparte esa visión. Sí, no, no, pero es que no hace falta ser un experto en ciencia política o en el análisis político. Basta abrir el internet en Google, googlear o abrir YouTube y ver pues la cercanía que tuvo Lenín Moreno al punto de que fue su vicepresidente, pues, mi querido don Edgar. Y además, los últimos años de gestión del presidente Correa, Lenín Moreno tuvo una muy, muy linda estancia en Europa, pues viviendo en Ginebra, pagado con recursos nuestros. Y esa gastadera de plata en ese momento se defendía. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, ahora venir a decir que no, que Correa le mintió, que Correa, porque vi esa entrevista que le extiende el presidente Moreno a una cadena colombiana con una periodista, Con una colega Andrea suya Bernal. ecuatoriana, con Sí. Andrea Bernal,
donde el presidente Moreno dice que se arrepiente de haber aceptado la candidatura para la presidencia de la República. ¿En qué cabeza cabe que a una persona no le interese su país, o una persona que ocupó la más importante dignidad de una nación, ahora se arrepienta? Yo puedo entender que lo que él intentó decir, porque el presidente Moreno, entre los defectos que ha tenido aciertos, pero también muchos defectos, es precisamente no poder comunicar sus ideas, ¿ah? Y las decisiones de gobierno. Y me parece que es un hombre que en eso le falta aprender a comunicar. Pienso yo que lo que quiso decir realmente es que él se arrepiente de haberle creído al presidente de la República ese paraíso maravilloso que le había pintado para que acepte la candidatura. Pero una cosa es eso, una cosa es decir, yo le creí a Correa y me arrepiento de haberle creído porque cuando llegué al cargo me mintió. Y otra cosa es decir, me arrepiento de haber sido presidente de la República, pues. Entonces, estamos frente a una persona que notoriamente el país no le interesa. Hablando de Y no le Rafael Correa, interesa vea tanto. usted lo que ha señalado últimamente, ¿no? Él dice que si es que él habría estado aquí en el país, ganaban las elecciones del pasado domingo. Pero le Bueno, pero. recuerdo a usted, pues en el 2018, Correa estuvo Sí, aquí en la consulta popular y y la alcanzó perdieron el olímpicamente. 32%, claro, le lanzaron huevos y todo. Un 70% de ecuatorianos no votaron por él. A ¿Cuánto ver, perdón, es pero vulnerable como político? no, y vamos por partes, porque aquí Correa se está pintando un panorama que no es. Él dice que esta derrota del domingo pasado es la primera derrota que sufre el correísmo en 14 años. Eso es tamaña mentira. Correa perdió en Quito la elección de 2014 para la alcaldía. Entonces, no es que si Correa está aquí, porque este señor se cree dueño de sus electores y dueño de sus partidarios y coidearios. Entonces, él cree que con subirse una tarima y poner un monigote, como era el caso del señor Arauz, cree que con eso entonces el monigote gana la elección. Ya pasó con Barrera en 2014. Craso error que él se haya metido en la campaña de Barrera y el resultado estuvo a la vista. Rodas gana la alcaldía y el correísmo la pierde. Primera derrota electoral. Luego viene la elección de 2018, que usted anota, la consulta popular. Correa retornó al país para hacer campaña por el no y la perdieron 70-30. Segunda derrota. Tercera derrota. Aunque se diga que Yunda es cercano al correísmo, no participó por el Partido de la Revolución Ciudadana, al menos no en la forma, ¿no? Perdón, no, sí, no en papeles. Participó por otro partido que es más bien propio o de propiedad del ex fiscal Washington Pesantes. Esa elección también la perdió. Su candidata perdió la elección a la alcaldía y hoy pierde olímpicamente la segunda vuelta. Y perdón, pero acá nadie le está prohibiendo el ingreso al país al señor Correa. Todo lo contrario. Nosotros, yo al menos particularmente, muchos ciudadanos, le invitamos a retornar al país. Pero seguramente, si él retornaba a hacer campaña electoral en segunda vuelta, lo más seguro es que esa campaña la tenía que hacer junto a Jorge Glass en la Tacunga, porque le recuerdo al señor Correa que lo que él tiene es una sentencia condenatoria ejecutoriada, nada más y nada menos que por delito de cohecho, es un cohechor. Y en esas condiciones, probablemente una campaña desde un centro de privación de la libertad, tal vez le hubiese ayudado a Arauz a incrementar su voto en la población carcelaria. Pero me parece que un craso error habría sido que Correa retorne, ¿no? Y si no, si, como él decía, si eres tan valiente y tan machito como decía otros adversarios políticos de él en su momento, bueno, retorna al país y ven y gánate las elecciones desde la Tacunga y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, naturalmente, desde la comodidad de un ático fuera del país, estando prófugo, cualquiera se hace el macho, pues, y dice, no, si yo volvía al país, Arauz ganaba. Ya te ha pasado que estando en tarima con tu candidato te ha ido muy mal. Y perdón que yo se lo diga, pero el mejor asesor de campaña de Lazo en la segunda vuelta se llama Rafael Correa. Por eso Lazo ganó la elección. Otra de las perlas de Rafael Correa de los últimos días es esta en donde señala que la gente de Pichincha no les perdonó que se haya puesto a Lenin Moreno como candidato en los comicios de 2017. Según Correa, y él dice en una entrevista, nos pusiste al peor presidente de la historia, mira dónde nos tienes, no te vamos esta vez a respaldar, Correa, pese a que Arauz es un buen candidato. Esa es mi hipótesis, dice Rafael Correa.
A ver, mire usted que hay cosas curiosas, porque después del día domingo, muchos correístas confesos empiezan a sacar las uñas, ¿no? Y a decirle al expresidente de la República, no sé, el más grande error del correísmo fue haber puesto a Arauz en la candidatura. Ese es uno de los señalamientos que se ha hecho estos días, ¿no? Al menos algo de autocrítica. Yo soy de aquellos que cree que en la Revolución Ciudadana Correa tenía muchas mejores figuras políticas que podían haberle dado mejores resultados a su movimiento. Marcela Guiñaga, Podemos discrepar Hernández, abiertamente Pavel con la Muñoz. ideología, pero Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, la propia señora Marcelo Holguín, en fin, tiene usted ahí muchas figuras que podían haber desempeñado un mejor papel en la campaña electoral de este año. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si Correa lo que quería realmente era ganar esta elección o la quería perder. Porque con un candidato tan malo como Arauz, lo más probable era que te pase lo que te pasó, es decir, que pierdas la elección. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, creo que Correa fue el más grande artífice de la victoria de Lazo, porque sí, si bien es cierto, Lazo tiene también un porcentaje de votos duros importantes. En la segunda vuelta, Lazo va a tener que ser claro y ser consciente de que ese 30 y pico% de votos que él logra obtener en la segunda vuelta, en muchos son votos no a favor de él, sino votos de rechazo al correísmo. Entonces, bajo ese paraguas y ese panorama, él va a tener que gobernar. Entonces, las cosas también hay que decirlas como son respecto al presidente de la República. Y sí, yo creo que Arauz fue siempre un mal candidato, y creo que esta vez la estrategia de creer que si yo pongo un espantapájaros como candidato y porque yo soy Correa, entonces te gano la elección, eso está recontra que probado que no es así, no solo por esta vez, vuelvo a insistir, la pérdida en 2014 demuestra que Rafael Correa es un mal artífice de campañas de sus coidearios. Y resulta que ahora, claro, como perdió la elección, entonces empezamos a desconocer al candidato, ¿no? Arauz fue un error, Rafael Correa debió haberse tomado un poco más de tiempo para analizar la candidatura, pero me parece a mí, en el fondo, que la intención de Correa siempre fue que se pierda la elección, porque claro, una cosa es que tú asumas el mando de un país en las condiciones en las que él asumió en el año 2006-2007, pues, con un precio de petróleo de más de $100 el barril, con una deuda pública mucho menor a la que tenemos. Pues entonces, claro, es lindo gobernar para el socialismo al menos en épocas de bonanza, porque puedes despilfarrar los recursos públicos como se te viene en gana. Y si a eso tú le agregas que has concentrado el poder controlando, valga la redundancia, los órganos de control, pues tienes como resultado lo que estamos viendo ahora, ¿no? Después de 14 años de correísmo, la corrupción es la marca país, como él diría. Entonces, ahí es lindo, pero otra cosa es asumir, y en esto yo debo reconocer la valentía del presidente Lazo de asumir las riendas de un país en las condiciones en las que él va a recibir. Un país con crisis sanitaria, un país con crisis económica, un país políticamente polarizado. Pero bueno, dicen que la política es el arte de lo imposible incluso, y que la política también, en el caso del gobierno, es el arte de llegar a consenso. Veamos cómo lo hace Guillermo Lazo, hay que darle el beneficio de la duda, pero me parece que de entrada Guillermo Lazo está cometiendo también ciertos errores que ojalá se vayan corrigiendo, porque si no comunicamos bien lo que queremos decir, el gran problema es que el día de mañana las cosas se malinterpretan. Entonces, por eso yo le digo, me parece que el presidente Lazo está todavía actuando como candidato y no se pone aún en el papel de presidente de la República. Entonces, esto de decir que el Ecuador del encuentro implica que en su gabinete también va a ser así, perdón, pero llenar tu gabinete con opositores y con gente que no conoces tú, cuyas capacidades éticas y cuyas habilidades para desempeñar un cargo público, como por ejemplo un ministerio o una secretaría de Estado, eso me parece peligroso, ¿no? Entonces, cuidado con eso de creer que por hacerme el chévere y el democrático, yo puedo estar invitando a todo el mundo a mi gabinete. Una cosa es que como presidente de la República, tus políticas públicas de salud, de educación, las políticas públicas de género, de las mujeres, etcétera, incluyan a todos los sectores de la sociedad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto. El presidente de la República gobierna para todos, no para sus electores. Pero otra cosa es creer que en tu gabinete
tenga que estar gente de la más diversa ideología política. ¿Qué pasa si usted pone a un ministro del Ambiente que no comparte su visión sobre el tema petrolero o minero, por ejemplo? Su política de gobierno va a fracasar. Entonces, mucho cuidado con las decisiones y el discurso que está dando Lazo, porque no saber comunicar también lleva a veces al fracaso de los gobiernos. Si no, pregúntele al presidente Moreno, que ese es uno de sus grandes falencias. Bueno, para cerrar ya este tema de Rafael Correa, porque termina la campaña electoral, algunas evaluaciones en los días subsiguientes y hasta ahí nomás, ¿no? Ya el presidente electo tiene que hacer lo suyo. Pero vea esta expresión de Rafael Correa de desconocer totalmente el acuerdo que él celebró con Antonio Vargas. Él decía que no les ha brindado medio voto y que más bien les ha hecho perder muchos votos, cuando Ay, van a ser como 8 o 10 días, ¿no es cierto? Poquito más, de que él celebraba en Twitter el acuerdo con Jaime Vargas, hablaba de una alianza, la ponía en términos superlativos, pero ahora dice que él no conoce a Jaime Vargas. a ver, perdón, don Edgar, pero esto es el pan del día con el expresidente Correa, pues. Si él desconoce a su familia, pues, o no se acuerda que a Pedro Delgado ni lo conocía, pues, a su primo, al primo Pedro, no lo conocía. A Lenín Moreno también lo desconoció, pues. Sí dijo que sí, que él siempre supo que no era un tipo muy inteligente, un tipo de pocas luces, pero qué bueno que por el carisma le puso como candidato a la presidencia de la República. Así ha hecho con muchos de sus exfuncionarios y colaboradores cercanos. Pero si le estoy diciendo que hoy Arauz está siendo desconocido por el correísmo, el candidato presidencial que hasta hace 4 o 5 días ellos apoyaban apoteósicamente, hoy es una basura para el correísmo, perdón que se lo diga así. Entonces, naturalmente, Jaime Vargas pasa también a la lista de desconocidos, pues, ¿no? Y como usted anota, hace pocos días nada más él decía que esto es apoteósico, que es lo mejor que le ha podido pasar al país. Vea que ellos hablaban ya de una cuestión como tripartita, ¿no? El discurso este de el progresismo que ellos supuestamente representan, más la socialdemocracia y más la plurinacionalidad, que en base a eso ellos iban a gobernar cuando Correa fue de los que más persiguió al movimiento indígena durante los 10 años de su mandato. Digo, eso hay que tener en cuenta. Y por esa razón, yo digo con mucha decencia, la población indígena del país no le dio el voto al candidato correísta, porque la gente sí tiene memoria. Y yo en eso debo celebrar la dignidad del pueblo indígena, que en su gran mayoría tampoco le hizo caso al deschavetado de Yacu Pérez, que proponía el voto nulo y que era un apoyo solapado al correísmo en la segunda vuelta electoral. Entonces, bueno, las cosas como son. Así que el desconocimiento a Jaime Vargas, cuando decían que Jaime Vargas, uy, le iba a catapultar el voto indígena a favor de Arauz, bueno, el resultado está a la vista y creo que pasó todo lo contrario. Y no es que Quito no les perdona haber puesto a Lenín Moreno como candidato a la presidencia de la República. Es que yo creo que la gran mayoría de quiteños, hablo por mí, pero creo que esa es la gran mayoría del pueblo de Quito, tampoco va a perdonar que el correísmo haya querido utilizar ese descontento social del movimiento indígena respecto del decreto famoso, del decreto, no, creo que era el 883, me acuerdo, ¿no? El tema de los Sí, combustibles. así es. No van a perdonar que el correísmo haya utilizado eso para intentar dar un golpe de Estado en octubre de 2019. La gente no va a perdonar que personas como Vargas, como Isa y como el correísmo hayan vandalizado y destruido bienes públicos en nuestra capital, en nuestra ciudad. Eso es lo que no va a perdonar Quito. Perdóneme, en la primera vuelta, Arauz pierde Quito respecto de Lazo. Lazo obtuvo la primera votación en Quito. Arauz no la tuvo, así que Quito lo perdieron hace rato. Y en esta segunda vuelta eso se recontra confirmó. En Quito Arauz pierde 3-1. Hablo de Quito. Entonces no es un tema de que después de 4 años la población no te perdone el candidato que pusiste en 2017. Y creo que no es solo Quito. El Ecuador entero no le va a perdonar a Bueno, Rafael Correa haber impuesto un candidato que ahora en la peor crisis sanitaria del país no tiene idea de cómo manejarla, que ha llegado al punto de reconocer que no hubo plan de vacunación. Eso es lo que nos puso Correa en el 2017 y eso quería volver a ponernos ahora en 2021.
ventajosamente el país ha tomado otro rumbo. Yo tengo mis dudas respecto a cómo va a manejar Lasso por estas últimas declaraciones que ha dicho respecto a la integración de su gabinete, pero al menos démosle el beneficio de la duda de que empiezan 4 años, tiene otras ideas, tiene otras políticas que busca implementar en el país y creo que es hora de que todos arrimemos el hombro, lo cual no quiere decir que quienes de alguna u otra manera tenemos la posibilidad de hacer algo de opinión, no estemos vigilantes a que Lasso no vaya a cometer errores, porque yo personalmente no me caso con ningún político y estaré muy atento a que Lasso cumpla con su primera obligación constitucional, que es respetar y hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico. Vamos a Si seguir. de eso se desvía Lasso, en mí tendrá una voz crítica como ha ocurrido con Moreno, como ocurrió con Correa y como siempre seguirá ocurriendo mientras Dios me dé vida y salud. Justamente vamos a seguir esperando los anuncios del presidente electo Guillermo Lasso para seguir haciendo este monitoreo y estos juicios. Gracias, doctor Ismael Quintana, por su tiempo y por sus consideraciones.